pastel es una técnica muy antigua, en realidad es el pigmento aglutinado que puede venir en barras o en lápices, ¿sí? Lo que pasa es que son muy frágiles, por eso generalmente trabajamos con los pedacitos que se parte como nada. Pero bueno, para esto hay mucha gente que consulta el tema de cómo dibujar. Y vamos a tener que dibujarla. Vamos a empezar por una parte, la más fácil de pintar en una cara con tiza pastel, que es la nariz. Entonces, ¿Sí? ajá, sí, bueno, es la más fácil, pero van a ver la cantidad de colores que lleva. Bueno, pero para hacer una nariz nosotros primero establecemos la línea de las cejas, establecemos la altura de la nariz. En este caso yo voy a hacer una nariz de costado, digamos, como para que no establecemos el largo de la nariz. Sabemos que tenemos el lóbulo central y sabemos que tenemos dos laterales. Si estamos mirando la de costado, obviamente vamos a ver un medio círculo o un cuarto círculo, no la vamos a ver completa. Entonces nosotros ahí empezamos a proyectar lo que sería una nariz. Vamos afinando, ¿sí? Tenemos los agujeritos nasales, Ah, bueno. ¿sí? Como le saca Entonces la nariz. tenemos la parte de las cejas, ¿sí? Yo quiero esa nariz. ¿O querés esa nariz? Normalmente dibujamos una nariz más o menos proporcionada, Llevo ¿sí? 3 agujeritos, hay 2. Hay dos, acá hay uno Ah, acá, claro, no claro. lo ves La completo punta. porque si estamos de costado Claro, no se claro. ve de la misma manera, que eso es lo que nos tenemos que posesionar. Entonces, una vez que nosotros la tenemos de costado, tenemos que pensar de dónde va a venir la luz. Entonces, ¿de dónde va a venir la luz? Yo quiero que sea una luz tenue, que tenga ciertas sombras, pero que se resalten. Entonces, empiezo a marcar los lugares donde yo voy a sombrear esa nariz, ¿sí? Entonces, sencillamente, yo voy a prolongar, por ejemplo, las líneas, esto se llama sombra proyectada, que es la sombra si tenemos alguna luz desde arriba, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña sombra y vamos a ir delineando y sacando cada vez más, digamos, los detalles molestos de la nariz, ¿sí? Muy bien, vamos a un paso más avanzado. Toda esta línea de colores es la que vamos a utilizar para llegar desde el cero al color piel. Entonces, nosotros bocetamos con este color, que es un color tierra siena tostada o un color ladrillo, pero proyectamos las sombras más oscuras con un marrón más oscuro. Como ustedes ven, yo voy a resalto, siempre háganlo en forma suave, ¿sí? No es necesidad de apretar el lápiz, eso es una tiza, o sea que adhiere muy fácil. Y una vez que yo tengo planteado esto, por sobre estos dos colores, ¿qué colores vamos a usar? Van a decir, qué loco, vamos a llegar a la piel y vamos a usar los verdes. Sí, vamos a usar las verdes. Podemos usar los lápices o podemos usar la barra, ¿sí? Si usamos la barra cubre más superficie y vamos a tapar con el verde claro toda la parte, digamos, más clara, que vamos a hacer piel más clara, ¿sí? Pero la parte de sombras la vamos a hacer con la otra tonalidad de verde, que es un poquito más oscuro, ¿sí? Una vez, ustedes dirán que es prolija, mirá cómo pasa la pintura, se ve muy fea. Bueno, ahora les vamos a mostrar cómo se empareja, que esa es una de las ventajas de la tiza pastel, ¿no? Entonces, con el color más oscuro, nosotros vamos, fíjense que es encimación de pigmentos, ¿sí? Van uno sobre el otro, vamos desde atrás hacia adelante. Entonces, una vez que nosotros tenemos plasmado el color, con la ayuda de la yema de los dedos, nosotros empezamos a integrar el color. Traten de usar un dedo para cada color, porque si no les van a quedar todos mezclados. Sí, que no hay más de 5 colores. Y bueno, más de pero 5 dedos uno no se tengo. va limpiando, obviamente, para eso tenemos, sí, Cambiamos traten de de no mano. tocarse la cara, y todo ese tipo de cosas. Muy bien. ¿Con qué seguimos después de estos colores? Después de estos colores vamos a seguir con los ocres. Los ocres van a empezar a apagar porque trabajamos por contraste. Es decir, el contraste del rojo es el verde, por eso vamos con el verde, y las pieles siempre tienden a lo rosado generalmente, salvo que pintemos una piel de raza negra, ¿sí? O amarilla. Entonces, nosotros vamos a usar fundamentalmente dos colores, que son dos colores de la gama de los ocres, uno más claro y uno más oscuro. Y vamos a respetar justamente las zonas del verde claro con el amarillo ocre más claro, ¿sí? Yo estoy de costado, es medio difícil, pero bueno, uno tiene que adaptarse a lo que sale. Al entorno. Exacto. Entonces, fíjense que el lápiz es más cómodo agarrarlo desde lejos,
no así cuando trabajan con la tiza pastel, ¿sí? Porque no estamos haciendo detalles. En el momento de hacer detalles, sí, lo van a poder tomar de esa manera. Y luego, con el más oscuro, ustedes van a plasmar sobre el color oscuro, ¿sí? Respetando, tratando de respetar los límites, tratando de no desdibujar tanto lo que hicimos en principio, porque después vamos a estar un poco perdidos, ¿sí? Entonces ahí sí que no vamos a saber para dónde salir corriendo. Una vez que tenemos la segunda capa, también amalgamamos el color. Entonces, ven que ya nos vamos acercando a la segunda fase. La segunda fase, ¿qué pasa? Ahí que nosotros decimos, ¿cómo pasamos de esto a esto? Bueno, agarramos una tiza para ir más rápido en lugar del lápiz y entonces vamos a cubrir, por ejemplo, todo lo que pintamos con rosa, con tiza color rosa. Vamos a usar el rosa. Estamos llegando ahí. Y poco a poco. Sí. Después, acá recién estamos para hacer detalles, pero bueno. Así que bueno, este es un trabajo de observación, de tranquilidad, de tiempo, ¿sí? Y de detalle. Entonces, vuelvo a utilizar mi dedo, ¿sí? Y entonces integro los colores y además atenúo muchas líneas que están como muy rígidas, entonces yo puedo empezar a alisarlas. ¿Ven cómo nos vamos poco a poco acercando? Repetimos el proceso, pero nos faltan otros colores. Por ejemplo, nosotros no nos damos cuenta que en la cara tenemos zonas cálidas, y esas zonas cálidas tienen mucho que ver con los colores lavanda y con los colores rojos. Entonces, por ejemplo, vamos a resaltar la parte de las narinas, ¿sí? Vamos a empezar a esbozar todo lo que tenemos en sombra con el color lavanda. Claro, es un proceso de trabajo. Sí. Por eso, hacer un retrato en tiza pastel lleva tiempo, pero... Y podés copiar una nariz también, ¿no? Sí, normalmente uno puede copiar la nariz de quien quiera, de quien esté al lado. Una vez que tomamos el lavanda y usamos el rosa e integramos, más o menos estamos en condiciones de pasar a otro paso, que es empezar a trabajar detalles. ¿Por qué? Porque necesitamos agregar más oscuridad donde las hay. Les decía de los colores cálidos, por ejemplo, los rojos en la nariz. Normalmente tenemos lugares donde la piel se enrojece con más facilidad, que es alrededor de la nariz, ¿sí? Sobre las narinas, en las hendiduras. Entonces, nosotros vamos a ir trabajando todos esos colores y vamos a empezar a agregar otros, como son un amarillo pálido para empezar a crear las zonas de luz. Tenemos un tabique, tenemos el lóbulo de la nariz y tenemos la parte que se enfrenta a la frente. Por lo tanto, nosotros aquí vamos a tener una zona plana, tenemos que tender a un lugar bien iluminado. Puedo usar algo de blanco, no usen mucho blanco porque eso lo van a usar al final para dar luces, y empiezo a esbozar los lugares que yo quiero empezar a dar volúmenes, ¿sí? Entonces, poco a poco, ustedes van trabajando cada lugar de la nariz para obtener un resultado óptimo al final. ¿Cómo vamos de tiempo, señora Noelia? Tenemos unos 6 minutos. Perfecto, fantástico. Muy bien. Con un marrón bien oscuro, un marrón sombra, que nosotros le llamamos sombra quemada, que tiende más a las carbonillas, es donde vamos a empezar a marcar la sombra propiamente dicha, porque uno tiene una sombra que es específica y una sombra que es proyectada en la nariz. Entonces, vamos resaltando, vamos trabajando y vamos a tratar de empezar a dar volúmenes, porque acá es mucho más suave, por ejemplo, que aquí. Porque yo tengo que usar lo que decimos un degradé, en realidad son valores. Nosotros lo llamamos valores en la pintura. Entonces, si estoy desde un marrón oscuro a uno que es muy claro, tengo varios colores intermedios que poner para que justamente esto desaparezcan, estas líneas desaparezcan. Entonces, yo empiezo a trabajar con los mismos colores que trabajé antes,
pero trato de usar un degradé de colores, de marrones, para que quede tenue y para que empiece a lograr la forma de la redondez que tenemos en el tabique de la nariz. Una vez que ustedes vieron que pasé del lavanda al marrón, del marrón justamente volví a los ocres. Entonces, al suavizar, empiezo a crear la sensación de que esto hace una forma de redondez. Muy bien, vamos al paso más avanzado, que es los detalles. Cuando ya la tengo en este punto, ya puedo empezar a trabajar. Recién ahí trabajo los detalles. ¿Por qué? Porque tengo muchos lugares que están como incompletos, por ejemplo, los bordes de la nariz y demás. Entonces, trabajo solamente con el lápiz. ¿Cómo hago con el lápiz? Por ejemplo, en los rojizos, donde tengo marcados los rojizos, sin presionar, insinúo, del rojo paso al rosa, entonces empiezo a atenuarlo y lo hago desaparecer donde quiero que desaparezca, agrego luces donde quiero que estén y empiezo a hacer otras luces que se van desluciendo a medida que yo voy pasando el dedo y que paso por otros colores, yo me voy desluciendo esos colores, los voy como destiñendo. Entonces empiezo a trabajarlo de una manera suave para que realmente quede algo creíble y algo que se parezca a lo que en realidad estoy viendo que es una nariz real, ¿sí? Esa es la diferencia entre hacer una pintura decorativa o una pintura artística o una pintura que tiende a la realidad, donde justamente sí lleva más tiempo porque ustedes tienen que empezar a observar. Pero para llegar a cualquier tipo de pintura es trabajo, es tiempo y es observación. Cuando recibí la primera clase de narices, pregunté cuántas narices tenía que pintar para poder pintar una nariz, claro. Y me dijeron como mínimo 300. Entonces, ustedes prueben, e inclusive con las personas que tienen cerca, que pueden bocetarlo porque lo tienen sentado al lado, de perfil o de frente. Entonces, a medida que más práctica adquieren, ya no tienen que pensar la cantidad de colores que ustedes van colocando, sino que va surgiendo naturalmente, se hace algo mecánico. Y además empiezo en mi memoria a tener los volúmenes de una forma como memorizada, ya no tengo que estar permanentemente observando todo, ¿sí? Si estoy haciendo un retrato fiel de una persona, ahí sí. Y sobre todo, el tema de las luces, el pastel tiende a absorber las luces. Entonces, siempre van a tener que ser retoques de luces cuando quieran terminar un cuadro o algo que tenga tiza pastel. Además, ¿cómo se fija? Se fija con lacas. Entonces, al ponerle la laca, va a absorber otra vez la luz y van a tener que otra vez retocar los detalles, pero queda algo realmente interesante. Es una técnica muy interesante que rinde buenos frutos y que solamente necesita trabajo, porque después no es una técnica que implique que ustedes sepan dibujar. Si ustedes no saben dibujar, ustedes calcan la nariz y trabajen los volúmenes, que es lo que más nos cuesta ver, hacer justamente esa continuidad de valores para ver que hay cosas redondas, cosas planas, cosas hendiduras. Bueno, ya nos vamos a dedicar al ojo, que eso es una historia aparte. Es una historia aparte. El Así ojo, que bueno. O sea que se viene el segundo capítulo, digamos. Ojo y boca, después viene la cara completa. Bien, claro, después la cara completa. ¿Serviría trabajar con fotografía, Sandre, con relación a esto que hiciste recién? Sí, sirve porque una persona para posar tiene que estar por lo menos 20 minutos quieta para que uno pueda esbozar una cara. Y la verdad que un modelo vivo hoy por hoy es caro pagar un modelo vivo. Sí. Así que pueden trabajar con fotografías o pueden, si quieren pintar a alguien específicamente, sacarle muchas fotografías de distintos ángulos, pero con la luz que sea cálida, con luces de velas o con luces amarillas, para que tenga colores mucho más naturales, porque las luces blancas tienden a hacernos más digitales, entonces no son naturales a los colores de nuestra piel. Muy bien. Aprendimos algo, o por lo menos nos asombramos del trabajo de Andrea Palero. Esto va a figurar en YouTube y también en el Facebook de Somos la Tarde.